Esto es Londres Blanco y hoy vamos a hablar de Emerson Royal. Bueno, la verdad que hoy estamos en un video muy especial porque tenemos acá al hombre que lleva adelante una cuenta que tiene muchísimos seguidores acá en Argentina, en Twitter, que es Real Betis Argentina, @Betis Argentina. Sergio, un gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. La verdad que estábamos muy emocionados con Mati, que lamentablemente no pudo estar el día de hoy, pero porque vimos muchas reseñas alrededor de Emerson, un par de expertos también, una columna de un experto de Brasil que sigue talento brasileño, que hablaba de Emerson, y como que decía que sería otro Aurier, algo que yo no creo particularmente, que lo hablaba con Mati diciéndole que para mí era uno de los talentos más grandes que hay, sobre todo para lateral derecho, una posición que es muy difícil de encontrar en el mercado hoy por hoy y que está bien que es como pedir demasiado que jugadores lleguen al nivel de Maicon, que lleguen al nivel de Dani Alves, que lleguen al nivel de Sergio Ramos, pero muchas de las veces que lo he visto, sea en el Betis o sea en algún partido de Brasil, me ha dado como que tiene esa chispa brasileña que puede como ayudarte a desbloquear un partido. Por lo menos ofensivamente, capaz esperamos que tenga lagunas defensivas. Estábamos hablando un poco en la previa de que Tottenham también es uno de tus equipos en Inglaterra y que ves a Aurier, viste a Doherty, viste a Trippier y venimos desde que se fue Walker en una ausencia de un verdadero número 4, teniendo ahora Tanganga un gran protagonismo, pero también siendo sus fortalezas mucho más grandes para una posición de central, que también es una vacante al lado de Coutinho Romero, y Emerson que te podría dar esa proyección, ¿no? Desde la posición de lateral. Sí, yo creo que tranquilamente Emerson se puede hacer con la posición de lateral derecho en el Tottenham. Es un jugador que puede jugar tanto de lateral como de carrilero. Tiene muy buen recorrido, es fuerte, es rápido, va bien de cabeza. Yo sinceramente no veo por qué no pueda hacerse con una posición en la que el Tottenham en los últimos años, como decías vos, desde que salió Walker, no tiene un jugador que se haya afianzado y el equipo ahí en esa posición gastó mucha plata en varios refuerzos que fue trayendo en los últimos años y creo que Emerson se puede hacer con la posición como titular. Es como todo, hay que ver, es una liga nueva, un país nuevo. eh, Tiene a favor que hay otros brasileros jugando en Tottenham. Hay muchos argentinos que también están jugando en el Tottenham y él habla español para haber estado 2 años y medio en el Betis, así que yo creo que eso le va a hacer mucho más fácil la adaptación tanto al país como a la liga, que aparte es para mí la mejor liga del mundo. Buenísimo, Sergio. La verdad, también llega con una expectativa muy alta por el precio que se paga, ¿no? 22,5 millones de libras, con 5 supuestamente que se van a pagar en variables y un contrato interesante en el medio entre un Brian Hill y obviamente un peso más pesado como puede ser Lo Celso, pero quitando esta parte económica y la expectativa de cada uno de los hinchas actual, si vos tuvieras que decir cuáles son sus tres máximas virtudes, ¿cuáles pensás que son? Eh, la velocidad es muy rápido y otra para mí que complementa bien la velocidad con la fuerza.
es un jugador que es rápido, es un jugador que es técnico. Bueno, como todo lateral brasilero, eh, busca más el ataque que la defensa. Eh, en el Betis, sinceramente, no fue un jugador que de los que cada vez que nos atacaban por su lado estábamos nerviosos. La verdad que a nosotros nos hubiese encantado que hubiese seguido en el equipo, pero si vos me tenés que preguntar tres cosas, yo creo que fuerza y velocidad, que se complementan muy bien, y después va muy bien de arriba, tanto en defensa como en ataque. O sea, es una gran presencia aérea. Sí, Una de las grandes falencias también del Tottenham los últimos años ha sido saber defender balones parados. Así que tener a un lateral que pueda ganar de arriba también sería una gran virtud. Y viendo las estadísticas, generalmente ha tenido más asistencias que goles, pero ha tenido varios goles. Em, ¿Qué pensás dentro de centrar y patear? ¿Cómo lo ves? ¿En cuál de ambas es más nato, más un habilidoso nato? no, yo creo que siendo la posición de lateral y como hoy se está jugando mucho al fútbol, que los laterales están teniendo mucho más volumen de juego en los partidos, sobre todo a nivel ofensivo. Yo creo que lo más fuerte de él es el desborde y el centro más que nada que el remate al arco. Eh, Al ser un jugador brasilero, no, es un jugador técnico, como buen lateral, como buen brasilero. eh, si tiene la posibilidad de patear al arco, va a patear al arco y no va a tener problemas, pero su virtud en fase ofensiva es el desborde, el jugar el uno y 2 con el volante por derecha en este caso, y desbordar y el centro, pero hoy en día, viste como en el fútbol el lateral no solo muchas veces va por afuera, sino que muchas veces toca y se cierra para generar él el espacio eh, para que el volante tenga lugar o para él recortar hacia el medio y poder patear. Yo creo que eso lo puede hacer tranquilamente. Yo creo que, que claramente va a ser un jugador que va a ser importante en el Tottenham. Genial. Y si tuvieras que decir ahora tres debilidades, Eh, bueno, es joven, eso a veces tiene que ver mucho con la inexperiencia. eh, en general, yo no le veo muchas deficiencias, pero puede tener alguna desatención en alguna pelota cruzada, pero eh, ya te digo, como es rápido, muchas veces, en general, ese tipo de jugadores se confían mucho en que si tienen algún error o algo, lo van a subsanar con la velocidad. Y bueno, a veces le puede pasar. Que no llegue. Pero yo sinceramente, por lo menos en las 2 temporadas y media que estuvo en el Betis, fue uno de los jugadores más regulares y que claramente al Betis por lo menos le va a ser difícil reemplazarlo. esa regularidad era una regularidad que arrancaba ¿era ascendente o era una regularidad descendente? ¿Y a qué voy con esto? ¿Arrancaba muy bien las temporadas y las terminaba regular un poco menos? ¿O se nota que en el paso de la temporada va mejorando en el curso de los entrenamientos, de la experiencia que va teniendo y demás? No, yo creo que es un jugador que en el transcurso de la temporada va mejorando. Obviamente es un jugador joven, tiene muchísimo que aprender. Eh, También ya llegó a jugar algunos partidos en la selección.
Eh, calculo que va a ser un jugador que va a tener mucho por desarrollar, pero que claramente que la base en la que está es bastante alta. Buenísimo. Y otra de las grandes preguntas es, ¿cómo lo ves en los partidos importantes? En esos partidos en donde justamente no tenés que enfrentar a un extremo medio pelo que capaz no te ataca tanto, sino a esos jugadores más de renombre. ¿Cómo son esos en los partidos que se agranda, los partidos que se achica? ¿Lo ves que sea uno de esos jugadores que le gustan esa clase de partidos? Por lo que vi en las temporadas que estuvo en el Betis, yo creo que es un jugador que le gustan los partidos importantes, que va creciendo según pasa la temporada y es un jugador que como todos, yo creo que se quiere mostrar, que ya sabía en su momento cuando se firmó el acuerdo que se compró mitad y mitad con el Barcelona por parte del Betis, ya sabía que iba a terminar en el Barcelona y no fue un jugador que dijo, bueno, yo de acá, total, me voy a ir, en 2 años me voy, y se tiró a dormir. Yo creo que evolucionó mucho y que todavía le queda muchísimo por evolucionar, pero yo creo que los partidos importantes y- y ya te digo, yo creo que es un jugador que tiene muchísimo futuro y se quiere mostrar y ahí le va bien. ¿Querés contarme algún momento de brillantez que te haya quedado de él? Que digas, wow, esta jugada, este tackle, este gol es de futuro crack. Pasa que es un jugador que es muy parejo, no sé. Yo, lo que pasa que, bueno, no sé, compararlo como vos antes hablas, no sé, por ejemplo, con Dani Alves. Es, la vara es altísima para compararlo con jugadores así. Si va a llegar o no, es una cuestión de tiempo. Cuando, no sé, Dani Alves llegó al fútbol español también, no lo conocía nadie, venía a jugar en el Bahía, o mismo Marcelo que venía al Fluminense. Eran jugadores que se fueron, claramente se fueron haciendo en Europa. Eh, a Emerson le queda mucho desarrollo y como te decía antes, a mí es un jugador que es muy parejo. Eh, no sé, sí es fuerte, traba, va al piso, gana de arriba, desborda. No sé si te podría decir una jugada particular o algo que recuerde. Sí, lo que te digo es un jugador que es muy parejo, es ese tipo de jugadores consistentes que no es que, no sé, por ejemplo, como hablábamos antes, Aurier. No te va a parecer que Aurier te va a pisar una y la siguiente jugada te va a hacer un penal, eh, que te la va a tocar con la mano, ¿entendés? Es un jugador que yo creo que es muy parejo. Eh, tiene, como te decía, puntos fuertes, claramente tiene algunos puntos bajos, como se va a poder en alguna pelota perder una marca o algo, como les pasa a todos, pero yo creo que es un jugador que es muy parejo cuando se adapte bien a la liga, a los compañeros y a los rivales también. Yo creo que tiene mucho para dar. Creo que algo muy clave que dijiste es no tenemos miedo cuando él está. Y eso me resonó porque es justamente la palabra miedo, tener a Doherty, tener a Aurier y saber que en cualquier momento se puede cometer un error fatal de perder una pelota en un lugar que no se debe, hacer un penal, como vos decías, de completamente infantil o regalar faltas, que es algo que se dedicó Orier la temporada pasada, a regalar faltas en los minutos
y completamente inadecuados como un tiro libre a un equipo especialista en pelota parada en el minuto 45 para irte al entretiempo con un empate en vez de con una victoria parcial. Em, por eso me parece importantísimo eso que decís. Y ya para ir cerrando, la verdad es muy difícil hablar de esto, pero capaz, justamente siendo obviamente más cercano a mi generación, has visto a muchos laterales. em, También me parece importante lo que destacás de que es un jugador constante, que Aurier es justamente lo opuesto. Un día te da un 10, otro día te da un 2, un día te da un 8 y al día siguiente te da un 1. Doherty es constante negativamente porque está siempre en el 4-5. Y Tanganga, justamente, la verdad que la está rompiendo esta temporada y sabemos lo bueno que es, pero es lo que veníamos hablando. Es un central convertido a lateral que le cuesta muchísimo la parte ofensiva y te deja como un carril medio inhabilitado. Entonces, ante un equipo que busca cerrarse y no darte espacios, ahí es donde me parece que Emerson tiene su gran oportunidad de demostrar no solamente su habilidad ofensiva, sino su concentración en defensa para que no sea lo que veníamos hablando, ¿no? El punto débil de la defensa. Pero bueno, como te decía, me gustaría saber si de todos los laterales que has visto, si te recuerda a alguien en esa regularidad y en en su manera de jugar. Em, es complicado compararlo, ¿viste? Las comparaciones a veces son complicadas porque algunos te dejan la vara muy alta u otros te dejan la vara muy baja. Em, es el típico lateral brasilero que le gusta jugar, eh, que le gusta divertirse, pero yo lo que sí lo veo es como, a pesar de la juventud que tiene, lo veo muy serio. Me parece un tipo muy centrado, ¿viste? Uno dice, no sé, un jugador joven brasilero va la primera vez a Europa, a España, y decís, este va a vivir de joda, y me da la sensación que no es así, que es un tipo que está muy centrado en lo que quiere, y me parece que tiene ganas de triunfar. Yo creo que a él le hubiese gustado, él de hecho quería quedarse en el Barcelona, pero bueno, el Barcelona decidió por su mal momento económico que lo quería vender, y bueno, nada, el Tottenham estuvo dispuesto a pagar lo que pagó, que bueno, al Betis le vino bien porque le quedaba creo que entre un 20 y un 25 de una futura venta. Eh, pero pues comparaciones eh, es difícil hacer. Ojalá que en algún momento llegue a estar cerca de lo que fue Dani Alves o lo que fue Cafú, pero bueno, es lo más cercano que tenemos por ahí como laterales, por lo menos para la gente de mi generación. Eh, yo creo que le va a ir bien en el Tottenham. Obviamente habrá que esperarlo, habrá que darle un proceso de adaptación, de si vos tiene 3 entrenamientos y lo pones a jugar, y bueno, qué sé yo, por ahí no creo que sea lo mejor. Pero yo creo sinceramente, yo creo que le va a venir muy bien al Tottenham y bueno, es otro jugador a los que también voy a ver cuando los vea. Sabes que te me adelantaste a mi última pregunta porque para mí es algo fundamental. La verdad, la ética de trabajo es algo que no se negocia. Y justamente creo que diste en la tecla justa, porque ese es otro de los miedos, ¿no? Que teníamos en el club, sobre todo con lo que está pasando con la situación de Ndombélé, otro gran talento Sí. realmente francés que no sabe,
no se sabe qué es lo que quiere, cómo lo quiere, si quiere tener a sus amigos, si se quiere ir, si realmente va a poner el empeño. Se decía que podía llegar a venir a UAR, que también tiene el mismo tipo de disciplina. Entonces, empezar a traer a estos jugadores jóvenes es fundamental siempre y cuando tengan esa ética de trabajo y esas ganas, ¿no? Como vos decías, y para mí es importantísimo, ¿no? También, y creo que a todos los que escuchan les va a parecer lo mismo. Él sabía que en algún momento iba a ir al Barça por la situación de Barça que iba a tener que hacer una innovación obligatoria. Y no es que se quedó durmiendo en los laureles, sino que lo has visto mejorar y lo has visto dar todo por la camiseta. Realmente esas son las demostraciones que es preferible verlas mucho más en los partidos que en las ruedas de prensa diciendo prometo que voy a jugar mejor o prometo que lo que sea y después no se cumple. Como que Emerson ha demostrado a lo largo de su carrera tomarse seriamente, justamente poder ser mejor y poder trascender. La verdad es que también había leído los comentarios, como vos decías, él tenía muchas ganas de brillar en el Barcelona y le costó la decisión, pero cuando le dijeron que necesitaban venderlo y que básicamente lo estaban forzando a, dijo, bueno, este es mi momento para ir a un club que sí me quiere, que soy su primera prioridad, que me quiso temporadas anteriores y no pudo traerme, y para poder demostrar en la mejor liga, como vos decías, la mejor liga del mundo, en una liga que llegan los Sancho, los Cristiano Ronaldo, los Lukaku, Varane, Camavinga, bueno, Camavinga no porque, perdón, Camavinga no porque fue al Madrid, pero Al todos Real. los jugadores que llegan a la Premier, que son de clase mundial o casi clase mundial, va a tener que sacar toda esa ética de trabajo para poder mejorar, porque un fin de semana puede ser Sterling o Grealish, otro fin de semana puede ser Rashford o mismo Cristiano. Después te puede tocar Pulisic, Timo Werner o cualquiera de todas esas bestias. Eh, Pedro Neto también te puede llegar a tocar en un Wolves que también son complicados. La verdad es que, como decíamos, creo que es muy importante también el mensaje de que es joven. Y para todos aquellos, creo que es buenísimo poder haber hablado con vos porque había mucha preocupación. Como te decía, muchos reportes hablaban de que podía ser Otto Orier. Y la verdad es que nosotros queríamos hablar con vos para como sacar ese mal mito de que podía ser Otto Orier y que no esperemos nada. Capaz hay que esperar, sí, una progresión, hay que esperar que pueda tener algunos errores al principio, pero que sí es un jugador que va a ir mejorando a lo largo del tiempo. Em, ¿Alguna otra cosa que capaz tengas en el tintero, que capaz no hayas dicho o que te gustaría decir sobre él o sobre sus actitudes o posiciones que capaz los hayas visto que no sean de lateral o carrilero y que pueda estar, como para ya ir cerrando? No, básicamente yo creo que es fundamental el acompañamiento, sobre todo de los otros brasileros del plantel, tanto de los Chelsea que, que hablan en castellano, el Cuti Romero. Eso yo creo que va a ser fundamental. Yo creo que él por afinidad se va más a pegar como a ese grupo y yo los veo sinceramente como que todos tienen una ética del trabajo y del entrenamiento que no creo que vaya por mal camino. Y nada, esto que hablábamos, que él, a pesar de que sabía que se iba al Barcelona, todo, creo que siempre que le preguntaban él estando en el Betis, él decía que él estaba en ese momento, era jugador del Betis y lo que iba a pasar dentro de 2 años y medio se iba a ver, que no se sabía qué iba a pasar, si bien podía ir al Barcelona, también el Betis podía, creo que, ejecutar la misma cláusula de compra
pero al revés, porque cada uno tenía un 50% del pase. Así que creo que es un jugador que va a ser importante en todo lo que sean transiciones tanto ofensivas como defensivas, por esto que te digo de la velocidad. Hoy en día el fútbol a veces se define por esas pequeñas cosas de tener un jugador bien ubicado en ataque o tener un jugador bien ubicado en defensa que haya llegado a su posición o a cubrir otra posición eh, después de un córner, después de una jugada rápida. Yo creo que con el tiempo va a ser el lateral derecho titular del Tottenham. Tranquilamente creo que puede ser ese jugador. Bueno, Sergio, la verdad que te queremos agradecer mucho por tu participación y bueno, cualquiera que quiera saber algo del Betis en Argentina, por favor visite a @Betis Argentina en Twitter y ahí va a estar Sergio con, obviamente, tuiteando e informando sobre el club. Y bueno, muchísimas gracias. Por favor, déjennos sus comentarios. ¿Qué piensan? Si están más tranquilos, si realmente están más emocionados sobre este fichaje. La verdad que con Mati tenemos muchísima ilusión sobre Emerson y creemos que puede ser, como decía Sergio, el 4 titular por muchas temporadas, sobre todo dándole el lugar a Tanganga en ese espacio vacío, acompañando a Cuti de Romero de central izquierdo. Así que les mandamos un abrazo muy fuerte y adiós.